Alarme fuera. Pronto. ¿Se ve la imagen? Sí, doctor. Ahora, sí, ¿no? Sí, doctor. Ya. Bien. Bien, este tema quizás sea un poquito, bueno, un poquito tedioso, ¿no? Pero nos piden que de todas maneras tengamos que completar el sílabus tal como está escrito. Bueno, la clase de hoy, bueno, les agradezco también la comprensión. El día de ayer no pude dictar porque estuve en el hospital y bueno, hoy día hay que de todas maneras cumplir con ustedes. El término glomerulopatía, ¿qué significa este término? Este término generalmente se utiliza para clasificar, mencionar quizás a todas las enfermedades que afectan tanto a la estructura como a la función del glomérulo, ¿no? En cuanto a la terminología, cómo están clasificadas estas glomerulopatías en primarias y en secundarias. Primarias, llamadas antiguamente como idiopáticas, porque, bueno, no se conoce la causa fundamental, lo que se sabe es que la noxa o la enfermedad se inicia en el mismo riñón. Secundarias cuando hay un proceso o una enfermedad de fondo y que afecta al riñón, entonces hablamos de secundarismo. ¿Y cómo se producen? Es la gran interrogante. Bueno, vamos a ver en cuanto a su fisiopatología y cuáles son los mecanismos que generan estas enfermedades y cuáles son las manifestaciones clínicas que generalmente tienen estas enfermedades, ¿no? Y estas generalmente se manifiestan por síndromes clínicos glomerulares, porque vamos a observar que de acuerdo al estudio histológico es que estas glomerulopatías se van a clasificar. Y cómo yo llego a un diagnóstico clínico, generalmente pues con los antecedentes, con el estudio de la biopsia, que nos va a permitir tener un diagnóstico más certero, cómo estas van a evolucionar y tener un pronóstico, y de acuerdo a ello también qué tratamiento pueden recibir. Por ejemplo, aquí les paso un ejemplo, un caso clínico, por ejemplo, de un hombre de 27 años que consulta por edemas de inicio reciente sin antecedentes de importancia. Al examen clínico, pues se observa el edema en extremidades inferiores, con una presión arterial de 135,80, un nitrógeno ureico en 15 miligramos, una creatinina dentro del rango aceptable, 0,9 miligramos por decilitro por ciento, pero lo que llama la atención es la disminución de la albúmina, 1,7, y cuando le solicitamos los exámenes de orina, hay presencia de proteínas en la orina, con una proteinuria de 10 gramos por día, ¿no? El sedimento urinario arrojan cuerpos grasos ovales, cilindros hialinos y uno que otro glóbulos rojos, ¿no? Y en el segundo caso, también es el caso de una niña eh, que tiene un inicio de comienzo súbito, también con edemas, pero con edemas periorbitario y orinas oscuras, ¿no? El antecedente que tiene esta paciente es que 2 semanas antes había tenido una faringitis, ¿no? Febril, y que al examen clínico tenía una presión elevada, 150/105, versus la anterior, que el paciente aparentemente la presión estaba aceptable, con un edema facial mínimo, una inflamación de la faringe, que en el laboratorio, aquí encontramos un nitrógeno ureico en 32 miligramos por ciento, un poco elevado, la creatinina en 2,1 elevada, y la albúmina dentro de los rangos normales. Pero lo que llama la atención en la orina es la presencia de proteínas, pero no en gran cantidad, solamente una cruz. Y cuando es una cruz debe ser menos de 100 miligramos por ciento, ¿no? Pero sí llama la atención la presencia de glóbulos rojos incontables y cilindros hemáticos. Como ustedes pueden apreciar, en los dos casos clínicos hay edema. En los dos casos clínicos hay proteinuria, pero en una hay proteinuria de 10 gramos y en la otra
hay proteinuria menos de 500 miligramos, ¿no? La orina, por ejemplo, en el caso anterior, solamente pues encontramos nada más cuerpos grasos, cilindros hialinos y uno que otro glóbulo rojo, o sea, la orina aparentemente normal. Y lo único que llama la atención es la proteinuria. Y también llama la atención, bueno, la creatinina aparentemente normal, pero la albúmina sumamente baja, ¿no? A diferencia de este caso. Entonces, en ambos casos, si yo los comparo, el primer caso es el típico síndrome nefrótico, ¿no? Proteinuria más de 3,5 gramos por 24 horas, la hipoalbuminemia, ¿no? Y la creatinina normal y el sedimento prácticamente normal. A diferencia de esta niña, que sí hablo de una glomerulonefritis aquí, postestreptocócica, porque hay un antecedente de una faringitis, y lo que llama la atención es la presión arterial alta, el edema facial, hay compromiso renal, una creatinina de 2,1, la albúmina sí está normal, pero los glóbulos rojos son incontables y hay cilindros hemáticos. Este es el típico síndrome nefrítico. El anterior es el típico síndrome nefrótico, porque en el síndrome nefrótico no hay hipertensión y no hay cilindros hemáticos y uno que otro glóbulo rojo. Lo que sí llama la atención es la pérdida de proteínas y la hipoalbuminemia, ¿no? Para que ustedes entiendan cómo es que interpretamos nosotros la glomerulopatía. Entonces, cuando hablamos nosotros de glomerulopatías, estamos hablando de enfermedades renales en las que específicamente el glomérulo es la única o la principal estructura afectada. Y se caracterizan, ¿por qué? Porque independientemente de la causa o de su etiología, la afección renal es la única o la predominante, no hay otra, ¿no? Y no es consecuencia de otra enfermedad. Ahora, cuando la lesión glomerular es el resultado de una enfermedad en gran medida que está confinada al glomérulo, se habla de una glomerulopatía primaria. Y cuando las lesiones glomerulares forman parte de un cuadro más general, por ejemplo, en la diabetes, se habla de una glomerulopatía secundaria, o en el lupus, o una nefropatía lúpica, ¿no? Ustedes ven acá la estructura del glomérulo. Estos son los capilares glomerulares, ¿no? Los capilares glomerulares. Aquí podemos encontrar nosotros, bordeando estos capilares, las células endoteliales, porque están dentro del glomérulo, y por fuera del capilar o del capilar glomerular, ustedes ven tipo de células que vienen a ser los podocitos o los pies. Esta parte en blanco vendría a ser el espacio de Bowman, ¿no? Y entre capilar o entre glomérulo y glomérulo, entre capilar y glomerular, hay un espacio, ¿no? Que se llama el mesangio. Estas son las células mesangiales, el mesangio, ¿no? Acá están los podocitos, las células endoteliales. ¿Por qué? Porque hay enfermedades glomerulares que afectan las células endoteliales, enfermedades glomerulares que afectan las células mesangiales, ¿no? Y para ir conociendo las características histológicas, ¿no? Tenemos la mácula densa, el tubo contorneado distal, ¿no? El mesangio, estas células que son medias granates, y las células, estas células las glanulares, ¿no? La membrana basal glomerular del glomérulo, ¿no? Y todo esto en su conjunto se llama, pues, este espacio en blanco, el espacio de Bowman. Si acá tenemos el tubo contorneado distal, por acá tenemos el tubo contorneado proximal, ¿no? Estos son los podocitos o los pedicelos, ¿no? Para que más o menos entendamos cómo está conformado. La terminología que ustedes van a observar también en su literatura, hablan de difusa, hablan de global, hablan de focal, hablan de segmentaria y hablan de esclerosis. ¿Cuándo se dice que una glomerulopatía es difusa? Cuando afecta prácticamente a todos los glomérulos del riñón. Y afecta a todos los glomérulos cuando estén más del 50%. Esto cuando estamos hablando, ¿no? En relación al riñón.
al riñón. Global, cuando afecta a la totalidad del glomérulo. O sea, solamente hablamos acá de global cuando yo tomo una muestra y observo un glomérulo. Y si ese glomérulo está afectado más del 50%, es global. Y cuando yo de la biopsia veo, por ejemplo, 20 glomérulos, y de esos 20 glomérulos, por ejemplo, eh, 15 glomérulos están afectados, estoy hablando prácticamente a todo el riñón, ¿no? Y se habla de difusa. ¿Cuándo es focal? Cuando afecta más que nada a una parte de todos los glomérulos, o sea, cuando es menor del 50%. Y cuando hablamos de segmentaria, cuando yo solamente me estoy refiriendo al glomérulo nada más y este está afectado menos del 50%. Entonces, cuando me hablan de una esclerosis focal y segmentaria, ¿no? Focal y segmentaria o global y difusa, por decir, difusa y segmentaria, es porque dentro de lo que concierne al riñón de la cantidad de glomérulos, es que más del 50% están afectados. Y cuando hablo yo de focal, solamente estoy hablando de un glomérulo, o sea, de los glomérulos en sí, ¿no? ¿No? Cuando es menos del 50% será segmentario y cuando es menor del 50, del, ¿cómo se llama? Cuando es mayor del 50% de glomérulo, estoy hablando de global, perdón, y cuando hablo menos del 50% del glomérulo, estoy hablando de segmentario. Por eso es que van a tener siempre esa relación. En el caso de la focal y segmentaria, se dice que del total, por ejemplo, de los 20 glomérulos, solamente han sido afectados más que 8. Entonces yo hablo de focal, estoy hablando en relación a todos los glomérulos encontrados. Y segmentaria, cuando yo solamente observo un solo glomérulo y este está afectado menos del 50%. Por eso se dice focal y segmentaria, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principales mecanismos para el daño glomerular? Definitivamente hay varios mecanismos. Se hablan de depósitos de inmunocomplejos, los complejos circulantes, antígeno, está dada por los antígenos anticuerpos. Estos inmunocomplejos se van a depositar en el glomérulo y que van a activar el sistema retículo endotelial, donde están los macrófagos y la célula fagocitaria. El otro mecanismo del daño glomerular son los depósitos de las inmunoglobulinas, que generalmente el prototipo tenemos al mieloma múltiple, ¿no? En relación a las cadenas ligeras, al depósito de las cadenas ligeras. Cuando se activa el complemento C3, también estas pueden lesionar al glomérulo, y la vía alterna es la que se activa de forma permanente y de forma aberrante para afectar a los glomérulos. Los depósitos no inmunes, generalmente en el caso de la nefropatía diabética, por ejemplo, hay daño glomerular, ¿no? Hay depósitos, pero estos no son inmunes, o sea, no participa el aspecto inmunológico, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuáles son los depósitos que se van a observar en esta nefropatía diabética? Son generalmente problemas de la glucolización de cuanto a la glicemia, ¿no? El daño glomerular, en ausencia de depósito, bueno, es una forma de glomerulopatía que están relacionadas al daño directo sobre las células endoteliales, en este caso, las famosas vasculitis, ANCA-P y ANCA-C, ¿no? O enfermedades del colágeno que me van a afectar la estructura de la membrana basal glomerular. Este es un cuadro más o menos que me indican, por ejemplo, los ejemplos de cuando está afectado el mecanismo de los depósitos de inmunocomplejos. Tenemos a la nefropatía por inmunoglobulina A, la glomerulonefritis postestreptocócica, la nefropatía membranosa, la nefropatía lúpica, ¿no? Son claros ejemplos de depósitos de inmunocomplejos. Cuando hablamos de los depósitos de inmunoglobulinas, tenemos acá las enfermedades de cadena ligera, la amiloidosis, que son las más frecuentes.
cuando se habla de glomerulopatías por depósito de complemento C3, ¿no? Están las glomerulonefritis C3. Cuando se hablan de los depósitos no inmunes, está la nefropatía diabética, la amiloidosis secundaria y la enfermedad de Fabry. Y cuando no hay depósitos, ahí tenemos a la nefropatía de cambios mínimos, a la vasculitis, a la glomerulosclerosis focal y cementaria, a la microangiopatía trombótica, etc., ¿no? ¿Y cómo hacemos nosotros para hacer el estudio histológico? ¿Qué tipo de tinciones utilizamos? Utilizamos una de ellas, la que siempre se utiliza es la hematocilina eosina, que dan este tipo ¿cómo se llama?, de color. La tinción del tricromo de Mason, ¿no? El tricromo de plata, que da oscuritos, y acá me va a ayudar a observar, por ejemplo, todo lo que es la membrana basal glomerular, ¿no? De glomerular. Y todo lo que me da el tricromo de Mason me ayuda a observar todo lo que es prácticamente el tejido mesangial. De igual manera, tenemos la tinción con este es el PAS, ¿no? El ácido periódico de Schiff, que nos ayuda también a observar, ¿no? Si yo quiero agrandar un poquito más esta imagen, ampliar la diapositiva, ¿no? Ustedes ven, todo este es el penacho glomerular, esto blanco sería el espacio de Bowman. Cada huequito, digamos, cada arito es un capilar glomerular. Todo esto es el glomérulo, esto es un capilar glomerular. Las células endoteliales son las que están por dentro del capilar, son estas que están acá. El mesangio, esta zona sería, el mesangio está entre capilar y capilar, esta zona rosadita con sus células mesangiales. Todo este sería el mesangio. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hay alteraciones del mesangio, de las células mesangiales, se va a observar cierta alteración en el aspecto clínico, ¿no? Cuando hay afectación del glomérulo en sí, de los podocitos que vienen a estar por fuera del capilar glomerular, también hay alteraciones clínicas que vamos a observar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales patrones histológicos que nosotros vemos cuando hay un daño glomerular? El patrón mesangial, como les decía, los depósitos, la lesión están a nivel del mesangio, que se pueden acompañar con proliferación de las células mesangiales. El patrón mesangio capilar, donde el capilar glomerular también está afectado y el mesangio a la vez. Y el patrón endocapilar vendría a ser la parte interna del glomérulo, de este capilar glomerular, perdón, la parte interna, esta parte interna. La parte interna están las células endocapilares, por fuera están las células podocitarias, los podocitos, y entre capilar y capilar están acá las células mesangiales, ¿no? Para que se entienda mejor. La proliferación extracapilar aparece ya cuando se produce un daño ya a nivel de la barrera de filtración que rompe la membrana basal. La esclerosis focal y cementaria se define como la fibrosis parchada, ¿no? O sea, segmentaria, y menos del 50% de los glomérulos están afectados, ¿no? Entonces, el daño glomerular y su correlación. Cuando hay daño a nivel mesangial, la característica principal que va a tener el paciente es la hematuria. No es tanto la hematuria macroscópica, sino la hematuria microscópica. Entonces, cuando un paciente acude, por ejemplo, a su servicio, o ustedes están pasando visita, les toca un paciente en la consulta, o están haciendo historia clínica, ven al paciente que está edematizado, con una disminución del albúmina, es un síndrome nefrótico, qué sé yo, y quieren catalogarlo, lo que ven ustedes, si ven hematuria, ustedes dicen el daño debe estar a nivel del mesangio. Entonces, si hay hematuria, las posibilidades diagnósticas que puede dar el patrón histológico va a ser pues una glomerulopatía mesangial, ¿no? Entonces buscan las glomerulopatías mesangiales, ¿no? Entonces las funciones de estas células mesangiales y de la matriz
prácticamente sirven de protección del endotelio, ¿no? Del glomérulo. El daño mesangial está relacionado con depósitos de inmunocomplejos, por eso es que se presenta la hematuria. En algunos casos puede ser macroscópica o microscópica, ¿no? En función dependiendo de la gravedad. El 80%, teniendo presente que el 80% de las hematuria es no glomerular. ¿Qué significa esto? Normalmente, cuando uno tiene hematuria, es necesario hacer un estudio de la orina para ver si esa hematuria viene del riñón o es después del riñón, que puede ser una hematuria, puede ser también por la próstata, puede ser por una cistitis, puede ser por una tuberculosis, pero esa no es una glomerulopatía, porque el 80% de los hematíes que observamos nosotros en la orina no son glomerulares. Entonces, ¿cómo sé yo que el daño está en el glomérulo? Yo pido una prueba especial que se llama observar glóbulos rojos deformados, ¿no? Pido una orina simple y le pido al laboratorista observar glóbulos rojos deformados, o sea, glóbulos rojos dismórficos. Cuando los glóbulos rojos pasan por el glomérulo se deforman, pero generalmente estas son menos del 20%, menos del 20%. Cuando el laboratorista me informa, doctor, encuentro yo 60% de glóbulos rojos deformados, entonces ustedes dicen, este sangrado viene del glomérulo, del riñón. Cuando le dicen, no, doctor, el 80% de los glóbulos rojos no están deformados, entonces ustedes dicen, este daño no es glomerular, todo está por debajo del riñón, que puede ser una tuberculosis renal, puede ser un problema de cistitis, puede ser un problema de prostatitis. Entonces, siempre ustedes pidan, para determinar de dónde viene el sangrado, piden ustedes dimorfismo, glóbulo rojo dismórfico. Entonces, le piden al laboratorio en una orina simple y lo que le conteste el laboratorista dice más del 20% del glóbulo rojo deformado, usted dice, ah, no, este viene de arriba, del riñón. Dicen, no, más del 80% son glóbulos, o 10% de glóbulos rojos deformados. Te dicen, no, no pasa nada, no es del glomérulo. Esta tiene que ser por encima de 20%, ¿no? Cuando hay un daño en la barrera de la permeabilidad, o sea, a nivel de los podocitos, cuando hay daño a ese nivel, porque los podocitos son los que van a proteger prácticamente la membrana del glomérulo. Y si éstas se alteran, entonces va a aparecer la proteinuria. Entonces, cuando un paciente tiene proteinuria en la orina, entonces usted va, y es mayor de 150 miligramos, porque lo normal solamente son 150 miligramos que eliminamos nosotros por día de proteínas por la orina, y de albúmina solamente eliminamos menos de 30 miligramos por día. Entonces, cuando ustedes ven proteinuria, medio gramo, 500 miligramos de proteinuria en la orina, ustedes ahí mismo piensan, la lesión puede estar a nivel de los podocitos, porque es la permeabilidad que se da ahí. Y lógicamente, ese epitelio, la zona epitelial, están cargadas de cargas negativas, o sea, impiden que las proteínas atraviesen. Solamente estos podocitos dejan pasar agua y el paso de agua y algunos solutos de bajo peso. Pero cuando ustedes ven proteinuria ya en la orina, más de 500 miligramos o 300, ustedes dicen, lo más probable es que esas proteínas, la lesión esté a nivel de los podocitos. Entonces puede ser enfermedades podocitarias, tenemos pues a la glomerulosclerosis focal y cementaria, tenemos a la glomerulonefritis de cambios mínimos. Esas son las dos podocitopatías donde la lesión está a ese nivel de los pies o de los podocitos, por eso es la presencia de proteínas. Cuando hay la lesión está a nivel de las células endoteliales o epiteliales también, y es un deterioro agudo, lo más probable es que se trate de un problema renal progresivo y agudo. Se habla de las glomerulopatía rápidamente progresivas que hacen que el riñón se lesione muy rápidamente, ¿no? Entonces, ¿por qué?
porque estas lesiones están a nivel del endotelio también, ¿no? Y de las células epiteliales. Entonces, la clasificación de la glomerulopatía puede ser aguda, subagudas o crónica, según la evolución. Aguda, cuando comienza de un momento a otro, ¿no? Con síntomas claros, ¿no? La hematuria está presente, a veces la proteinuria, el edema, la hipertensión y la insuficiencia renal. Entonces, ustedes sospechen siempre de un problema agudo. Subagudo suele tener un comienzo pues, menos claro, con deterioro de la función renal lenta, en semanas o meses, ¿no? Y crónica, independientemente del comienzo, tienden pues a la cronicidad en años, ¿no? Suele cursar con hematurias, proteinuria, hipertensión, insuficiencia renal con evolución variable, más o menos. Y esto se da en transcurso de los años. Y según la histología, estas glomerulopatías también se clasifican en proliferativas y no proliferativas, ¿no? Las proliferativas, donde existe un aumento del número de algunas de las células glomerulares, por ejemplo, tenemos las glomerulonefrites mesangiales, tenemos la mesangial por inmunoglobulinas A, la mesangial por inmunoglobulinas M. Entonces, ¿dónde las células, dónde el mesangio está afectado? Las glomerulonefritis membrano proliferativas, la postestreptocócica, la endocapilar y las extracapilares. Las que no son proliferativas, o sea, no hay proliferación celular, o sea, no hay aumento del número de las células glomérulos, tenemos la nefropatía por cambios mínimos, es prácticamente, ustedes ven al riñón, al glomérulo casi normal, ustedes lo ven normal el glomérulo, pero no hay proliferación celular, lo único que ven ahí es la proteinuria, mayor de 3.5 gramos por 24 horas, es el clásico síndrome nefrótico. La glomerulosclerosis focal y cementaria también, considerada como una podocitopatía, la membranosa o la extramembranosa. Entonces, cuando queremos clasificar nosotros a las glomerulopatías, también las podemos clasificar las que producen síndrome nefrótico y las que, no, y las que producen síndrome nefrítico. ¿Y cuando hablamos de síndrome nefrótico? Cuando la proteinuria es mayor de 3.5, ¿no? En el síndrome nefrítico hay también proteinuria, pero este es menor de 3 gramos. Lo que llama la atención en el síndrome nefrítico es la hematuria y los cilindros hemáticos, a diferencia del síndrome nefrótico, que es la proteinuria mayor de 3.5. Y lo que llama la atención también en el síndrome nefrótico es la disminución excesiva de las albúminas. O sea, hay proteinuria e hipoalbuminemia. ¿Puede haber edema también en el síndrome nefrótico? Sí, pero es mínimo. En cambio, en el nefrótico, el edema es más marcado, ¿no? Es más marcado. La alteración de las lipoproteínas es más frecuente en el síndrome nefrótico que en el nefrítico, ¿no? Igualmente la hipercoagulabilidad, ¿no? Entonces yo puedo diferenciar un síndrome nefrótico y un síndrome nefrítico. Y hay enfermedades glomerulares que te producen síndrome nefrótico y también síndrome nefrítico. Pero a veces puede haber también la mezcla de síndrome nefrótico y nefrítico. ¿Y cómo se llaman esas enfermedades? También glomerulonefritis que producen síndrome nefrótico y nefrítico. O sea, voy a encontrar proteinuria mayor de 3.5 y voy a encontrar hematuria con cilindros hemáticos. Voy a encontrar hipertensión, también puedo encontrar hiperlipidemia también. Y esta es una forma de cómo, qué enfermedades generalmente o glomerulopatía me producen más hematuria y qué enfermedades glomerulares me producen más proteinuria. Más proteinuria tenemos acá la enfermedad de cambios mínimos, la esclerosis focal segmentaria, la nefropatía membranosa y la amiloidosis. Usted, o sea, va en descenso. A la cabeza está cambios mínimos. Segundo lugar, focal y segmentaria y membranosa. Y las que me producen más hematuria están la glomerulopatía antimembrana basal glomerular, enfermedad, acá tenemos aquí al prototipo de la enfermedad de Goodpasture, ¿no? A la vasculitis, la que me pueden producir también hematuria, y la postestreptocócica también, ¿no? Entonces, así yo puedo, las que más me producen hematuria son las que están más relacionadas al síndrome nefrítico. Y las que más me producen proteinuria están más relacionadas al síndrome nefrótico. Ustedes ven acá, este glomérulo prácticamente está normal, ¿no? En cambio, este no, está afectado. La podemos clasificar también por la clínica, ¿sí?
La que me producen proteinuria, tenemos enfermedad de cambios mínimos, la focal y cementaria. Las que me producen hematuria nada más, pero asintomática, tenemos la inmunoglobulina A, la proliferativa. La que me producen síndrome nefrítico, las proliferativas. La de síndrome nefrótico, cambios mínimos, membrana proliferativa, segmentaria, etc. Y la que me producen cuando hay una glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Qué significa eso? Que esta lesión histológica me va a llevar a una insuficiencia renal, inclusive ya terminal, por eso se llama glomerulonefritis rápidamente progresiva. Si no se trata estas enfermedades en forma aguda y rápida, estos pacientes pasan a la cronicidad ya de por vida. Y lo más probable es que necesiten diálisis. Entonces aquí tenemos la correlación según la anatomía y la clínica de las glomerulopatías primarias, ¿no? Las proliferativas, ¿no? Tenemos la glomerulonefritis. Cuando hablamos de proliferativa es porque las células son las que están afectadas, hay mayor proliferación. Tenemos la glomerulonefritis aguda, o también llamada osteostreptocócica, la rápidamente progresiva, la mesangial y la mesangiocapilar, que generalmente todas estas glomerulonefritis tienen como patrón la hematuria. Y las no proliferativas son casi tres: cambios mínimos en la esclerosis focal y cementaria y la membranosa. Y el tratamiento, ¿no? Generalmente el tratamiento general de las glomerulopatías primarias va a depender fundamentalmente de la dieta. Si estoy frente a un síndrome nefrítico que cursan con hipertensión, el control de la presión, que es un factor de riesgo cardiovascular y de progresión de enfermedad. Aquí utilizo pues los IECA y los ARA2. El control de la proteinuria, si también tengo un paciente con glomerulopatía primaria y está con proteinuria, el uso de los IECA y los ARA2 como protector renal. Si tengo un síndrome nefrótico, el tratamiento de la hiperlipidemia, el tratamiento del edema, en ambos casos. Las complicaciones tromboembólicas que generalmente se ven en el síndrome nefrótico, ¿no? El tratamiento del síndrome nefrítico en sí, que es el manejo de la hipertensión y de la insuficiencia renal aguda que conllevan estos pacientes. El tratamiento, bueno, de la insuficiencia renal crónica, si estos pacientes de una rápidamente progresiva ya pasan a una terminal, estos pacientes ya se quedan de por vida en diálisis. El tratamiento de la hematuria macroscópica, dependiendo de a dónde viene, y el tratamiento con inhibidores de los cotransportadores, lo que actualmente se usan, ¿no? El SGLT2, ¿no? Aquí tenemos el nombre comercial que es la empagliflozina, que es el Jardiance. Para ver un poquito de enfermedad por cambios mínimos, el concepto es una no proliferativa porque no hay proliferación de células. Y lo que marca acá a esta glomerulopatía es la proteinuria, mayor de 3 gramos, y la hipoalbuminemia, ¿no? La alteración, ¿dónde va a estar? A nivel de los podocitos, ¿no? Cuando yo encuentro proteinuria es porque la lesión es a nivel de los podocitos. Se dice que en cuanto a la fisiopatología, la lesión está a nivel de la permeabilidad del glomérulo, y quienes me dan la permeabilidad de los glomérulos son los podocitos, ¿no? ¿No? El blanco principal es el podocito. Entonces, cuando yo tengo enfermedad por cambios mínimos, la lesión es en el podocito. Si vamos a la epidemiología, esta enfermedad a cambios mínimos es más frecuente el síndrome nefrótico en los niños, de 2 a 6 años. Cuando un niño tiene síndrome nefrótico, lo más probable es que cuando yo le haga una biopsia, el 90% sea de enfermedad por cambios mínimos. Por eso es que en los niños no se hace biopsia. ¿Por qué? Porque se supone que el 90% de patrón histológico, si yo le hago una biopsia, es a cambios mínimos. Y cuando es cambios mínimos, la lesión es susceptible al tratamiento con corticoides. ¿Qué significa esto? Que con los corticoides yo revierto el cuadro, mejoro el cuadro. Entonces, en estos casos, cuando tengo un niño con síndrome nefrótico, se le da su tratamiento con corticoides, y si el corticoides no hace su efecto esperado, entonces ahí yo pienso que probablemente ya no sea por cambios mínimos. Lo más probable es que esté dentro del patrón, otro patrón histológico, porque el 90% son cambios mínimos y son sensibles al corticoide. Entonces, hago la biopsia
cuando la evolución después del tratamiento no es el adecuado, ¿no? La hematuria es casi menos del 15%, es rarísimo. La albúmina sí está presente en menos de la hipoluminemia, menos de 2 gramos, ¿no? Las inmunoglobulina G están disminuidas, ¿no? Con el complemento normal. Los hallazgos histopatológicos, prácticamente todo es normal. El glomérulo, ustedes observan, el glomérulo es normal, ¿no? En la inmunofluorescencia también. En el microscopio electrónico, sí vamos a ver la alteración a nivel de los podocitos, porque ahí está la lesión. El tratamiento, la prednisona, la metilprednisolona también, y se hace biopsia renal si no hay respuesta al tratamiento en 4 o 6 semanas. Ahí hacemos la biopsia porque probablemente el patrón histológico sea otro. El pronóstico es bueno, casi el 90% remiten bien, pero pueden haber recaídas, ¿no? Cuando hay presencia de proteinuria no selectiva, entonces yo tengo que pensar que no se trate de un síndrome nefrótico puro, porque el síndrome nefrótico puro tiene la presencia de las proteínas selectivas, ¿no? O que de repente encuentre, pues, le hago la biopsia y encuentro celularidad mesangial, ¿no? Entonces ahí sí pienso en otra cosa. La anatomía patológica, como ustedes ven, la microscopía electrónica, aquí es el problema, a nivel del podocito. Ustedes ven acá, este es el capilar glomerular, esta que está acá adentro, la parte interna del capilar, acá estarían las células endoteliales y por acá arriba estarían los podocitos. Ustedes ven acá los podocitos, los pies, pero acá como que se están borrando los podocitos. Es la única alteración que se observa en el microscopio electrónico, porque en el microscopio simple aparentemente el glomérulo es normal. La otra entidad se dice que es la que le sigue, es como se dice, pues, es el avance de la glomerulopatía a cambios mínimos. El segundo en presentarse sería la esclerosis focal y cementaria. Entonces, ustedes ven acá, todo esto sería el glomérulo, ¿no? Y esta parte nomás del glomérulo sería la afectada, ¿no? Por eso se dice focal y cementaria. Cementaria cuando, lógicamente, la mitad de los glomérulos encontrados pueden estar alterados. Aquí lo que vamos a encontrar, la alteración, ustedes ven, en este glomérulo, este es la cápsula de Bowman. Estos son los glomérulos, los capilares son estos, y ustedes ven toda esta masa de tejido, este es el tejido mesangial que prácticamente está afectado, pero es parte del glomérulo nada más que está afectado, porque estos sí están presentes, ¿no? Las causas pueden ser genéticas, ¿no? Las secundarias por hiperfiltración, por ejemplo, cuando nazco yo con un riñón pequeño y el otro normal. El normal va a ser el trabajo del que está afectado, pero este normal va a empezar a hiperfiltrar en el tiempo si es que hay alguna malformación. Y esa hiperfiltración a veces conlleva también a la presencia de esclerosis focal y cementaria, ¿no? O sea, no hay una reducción de la masa renal, ¿no? Por ejemplo, los diabéticos generalmente pueden hacer este tipo de enfermedad de esclerosis focal y cementaria, ¿no? Ustedes ven acá, ¿no? Este es la hematocilina eosina, aquí hay un poquito de engrosamiento en la membrana basal todo el glomérulo, ¿no? Esta parte interna es el glomérulo, ustedes ven acá también que esta célula mesangial, el mesangio, está afectado, ¿no? Está como fibrosado, por eso se llama de esclerosis focal y cementaria, ¿no? Las células mesangiales están acá afectadas, en cambio esta parte no. Acá se ve mejor, esta detención del PAS, que me va a permitir también observar en una biopsia renal. Las características, la fisiopatología, se dice que también es una podocitopatía, ¿no? También está incluida en este aspecto, ¿no? Generalmente en los pacientes obesos en Estados Unidos se ha reportado
¿no? Un 35% de pacientes con síndrome nefrótico, que cuando le hacen la biopsia sale focal cementaria en los obesos. O sea, la obesidad puede producir una forma de glomerulonefritis primaria, sí, ¿no? Entonces, los obesos, hasta ahora no se conoce, pues, cómo es la patogenia en este caso. La clínica, también hay edema, hay proteinuria nefrótica en un 75%, puede haber hipertensión hasta en un 65%, hay hematuria microscópica. O sea, cuando hay hematuria, ¿qué digo yo? Que la lesión también está en el mesangio, en las células mesangiales. Por eso que ustedes han visto en la anterior diapositiva que el mesangio está afectado. Entonces, si el mesangio está afectado, las células también, por ende debe haber hematuria. El laboratorio, ahí las proteínas son menos de 2 gramos, síndrome nefrótico hay muy poco, ¿no? El tratamiento, muchas veces, el tratamiento con la prednisona, más del 50% pueden remitir, pero hay otros que no, ¿no? Pueden pasar a la cronicidad y posteriormente pues, al daño renal crónico, ya que van a necesitar diálisis. El pronóstico, hay una remisión menos del 10%, ¿no? Pero no es que sea raro, pero es infrecuente. La glomerulopatía membranosa es otra también entidad que me produce síndrome nefrótico, pero es más frecuente el síndrome nefrótico en los adultos. La de cambios mínimos es más frecuente en los niños y la membranosa es más frecuente en los adultos, hasta en un 25%. En los adultos sí tenemos que hacer biopsia renal de cajón, ¿no? Porque en los niños no. En los niños primero damos tratamiento y después biopsia si no hay buenos resultados. En cambio, el adulto primero tiene que hacer la biopsia y después el tratamiento, ¿no? La clínica está dada también por el síndrome nefrótico, un 80% de los casos, ¿no? Una proteinuria asintomática. A nivel del histopatológico, vamos a encontrar pues un engrosamiento de la pared capilar, ahorita vamos a ver, y los depósitos en la inmunofluorescencia, depósitos de complejos inmunes a nivel de las células subepiteliales. El tratamiento, la corticoterapia también ha sido de elección aceptada, los alquilantes como la ciclofosfamida, la ciclosporina, inclusive el tratamiento con los IECAS, ¿no? Tratar la hiperlipidemia, ¿no? El pronóstico, hay una remisión espontánea en un 30%, pero en algunos casos tenemos que hacer uso de del corticoides. Ahora, el signo de mal pronóstico en estos casos es la proteinuria masiva, ¿no? Generalmente en el varón. Aquí ustedes ven, fíjense, la lesión semeja como si fuera una dona, dice, ¿no? Una dona. Aquí está, ustedes ven, todo este es el glomérulo, este es el espacio de Bowman, estos son los capilares, y ustedes ven que el capilar en sí, la membrana que rodea todo el capilar, está engrosado. Parece pues un buñuelo, ¿no? Cuando ustedes van a comer los buñuelos. Entonces, vamos a ampliar, por ejemplo, la diapositiva aquí. ¿Se ve? ¿Se dan cuenta? Este es un capilar glomerular, pero ven, la membrana la basal del capilar glomerular está engrosado. Parece un picarón, así como los picarones, o como las donas se dice, ¿no? Mire. La parte interna son las células endoteliales y lo que están por fuera, estas serían las células mesangiales. Este es el mesangio. Aquí también tengo mesangio. O sea, también hay afectación mesangial. O sea, si hay afectación mesangial y hay proliferación de células mesangiales, significa que este paciente puede tener hematuria, ¿no? Puede tener hematuria. Es la inmunofluorescencia, prácticamente todo el reactivo están en todos los capilares, ¿no? Por eso se dice depósito en los capilares glomerulares. Las nefropatías mesangiales, tenemos la inmunoglobulina A, ¿no? Se ve mesangiales porque el mesangio está afectado, fíjense. Y hay una proliferación de células mesangiales. Estos pacientes deben tener hematuria, ¿no? Y este es el prototipo de la lesión por la inmunofluorescencia.
Esta enfermedad, también conocida como la enfermedad de Berger, ¿no? Los complejos inmunes activan la cascada del complemento, ¿no? Es una enfermedad prevalente casi en todo el mundo. Es la causa más frecuente de hematuria asintomática en el varón. Es más frecuente en el varón que en la mujer. Ustedes dicen, el varón joven de 20 años si está con hematuria. La primera causa de hematuria puede ser una infección. Descarta la infección. La segunda causa, litiasis. Si no tiene litiasis, ¿qué puede ser? La tercera causa, tuberculosis. No tiene antecedentes, le hacen estudio, nada. Entonces queda la cuarta causa, que puede ser una glomerulonefritis. ¿Qué le piden? Si hay hematuria de repente macroscópica, que ustedes le piden un sedimento, ustedes quieren saber si ese sangrado viene del riñón, le piden una orina simple matutina para ver glóbulos rojos disformes o deformados. Si le informan más del 20%, significa que ese sangrado viene de arriba del riñón. Entonces, si es joven, hay que pensar pues en esa posibilidad de que sea una glomerulopatía por IgA o la enfermedad de Berger, ¿no? Estos pacientes generalmente en la clínica hay una hematuria macroscópica, hay antecedentes de amigdalitis, ¿no? Estos pacientes cursar también con síndrome nefrítico, pueden tener fiebre, hipertensión. Entonces siempre sospechen en esa posibilidad. Los hallazgos histológicos, bueno, los depósitos mesangiales, la proliferación mesangial, el tratamiento, la corticoterapia, los ARA2, este, el tratamiento generalmente a veces con inmunosupresión no han ido muy bien, ¿no? Entonces el tratamiento no es adecuado en pacientes, llamemos así, el tratamiento de inmunosupresión no es adecuado en pacientes pues eh, con una tasa de filtración glomerular menor al 30% o 30 mililitros por minuto. El pronóstico, bueno, no es si el pronóstico van a la insuficiencia renal cuando la hipertensión está permanente, cuando la proteinuria sigue persistente, mayor a 1 gramo, y cuando el filtrado glomerular va disminuyendo, pues, ¿no? La tasa de filtración empieza a disminuir. La membrana proliferativa, tenemos acá la mesangio capilar, significa que el mesangio y los capilares son los que están afectados, ¿no? Tenemos la membrana proliferativa, son de 3 tipos generalmente en cuanto a la fisiopatología. La de tipo 1, donde los depósitos o la alteración es a nivel de las células mesangiales, ¿no? Que es la más frecuente. La tipo 2, los depósitos son densos intamembranosos, y la de 3 son depósitos subepiteliales y subendoteliales, o sea, casi a nivel de la membrana del capilar glomerular. La clínica puede haber hematuria, proteinuria, ¿no? En un 25% de los pacientes, edema, oliguria inclusive, y síndrome nefrótico impuro. O sea, vamos a encontrar de todo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo hipertensión, tengo proteinuria más de 3.5, tengo edema, ¿no? Tengo hematuria macroscópica y microscópica, entonces piensen ustedes que se pueda tratar de una glomerulonefritis proliferativa, ¿no? Hay una proliferación mesangial y endotelial. Por eso es que observo yo, si es mesangial, entonces voy a observar hematuria. Si es endotelial, entonces voy a ver afectada la función del riñón. Y si hay proteínas en la orina, entonces la lesión también está a nivel de los podocitos. El tratamiento, si la proteinuria es mayor de 3 gramos, ¿no? El uso de los ARA2 y los LECA siempre son de cajón. Algunos pacientes se benefician con el uso de corticoides o con algún tipo de inmunosupresor. El pronóstico, generalmente estos pacientes pueden evolucionar a la enfermedad renal crónica. Ustedes ven acá, ¿no? Los patrones mesangiocapilares, fíjense. Si yo quiero observar acá, ampliar la imagen aquí, ¿ven? Todo este es el glomérulo, este es el espacio de Bowman, pero ustedes ven acá, los capilares están afectados y el mesangio también. O sea, prácticamente no hay capilares, pocos son los capilares. Entonces está afectado los capilares y el mesangio. Ustedes ven que todo el mesangio está proliferativo, células proliferativas a nivel de mesangio. Ustedes ven acá, este es el hematoxilina de vecina,
Este es el PAS, fíjense. Prácticamente no hay capilares, son poquísimos, ¿no? La cosa estreptocócica, bueno, este ya es una secundaria, prácticamente la causa más frecuente de síndrome nefrítico agudo en todo el mundo. Y generalmente los niños que cursan con edema tienen un antecedente previo de una infección de las vías respiratorias altas, uno, ¿no? Es frecuente en niños de 5 a 12 años. Y en adulto, pues es difícil encontrar en adulto síndrome, una glomerulopatía postestreptocócico, tienen peor pronóstico que en el niño. La clínica, la presentación más característica es el síndrome nefrítico de inicio súbito. O sea, va a haber fiebre, va a haber oliguria, aumento de la urea creatinina, disminución del filtrado, etcétera, etcétera, ¿no? En el laboratorio podemos encontrar la presencia del complemento C3, ahí está el bajo, consumido, la hematuria dismórfica, la proteinuria presente, pero menos de 2 gramos a veces, un 5% pueden cursar con síndrome nefrótico, la antiestreptolicina O está elevada, y esto significa pues que este paciente ha tenido previamente una infección estreptocócica de la faringe, lo más probable, ¿no? Hay un antecedente de infección de la vía respiratoria sana. El tratamiento, lógicamente aquí no utilizamos nada de tratamiento, doctor, pero si tiene una faringitis, una postestreptocócica o por estreptococo, ¿por qué no darle tratamiento? El tratamiento es independiente, no es que el germen o la bacteria me produzca, sino el complejo inmunocirculante es la que va a lesionar al riñón, no tanto la bacteria, el estreptococo, hay que tener presente. O sea, una cosa es la bacteria, que puede ser sensible a las penicilinas, y otra cosa es que el complejo que se forma ahí, ese es el complejo que llega, los inmunocomplejos llegan al riñón, específicamente al glomérulo, y son los que van a estar más afectados. A nivel histológico, a microscopio óptico, vamos a encontrar una glomerulonefritis difusa, prácticamente todo el glomérulo está afectado, con proliferación endocapilar, o sea, las células que están dentro del capilar glomerular, ¿no? Son prominentes y numerosos, ¿no? A la inmunofluorescencia pueden haber depósitos de inmunoglobulina G y complemento C3, que de un patrón difuso, ¿no? El tratamiento, sin tratamiento, porque lógicamente para la postestreptocócica no se necesita tratamiento, independientemente del tratamiento por la faringitis, que eso es otra cosa. El pronóstico, en niños el pronóstico es muy bueno, o sea, hay una recuperación completa, ¿no? Pero a veces en los adultos es bastante difícil. Y es raro que un adulto que tenga esta enfermedad con antecedente de una faringitis aguda, tienen peor pronóstico. A ver qué sigue. Entonces acá, por ejemplo, tengo un glomérulo, fíjense ustedes, ¿ven? Este es un glomérulo, este es un glomérulo, estas son las células epiteliales, estas son las epiteliales que están por fuera, estas que están aquí, este sería el capilar, todo esto es el capilar, esta sería la célula endotelial, está adentro. Y por fuera aquí, esta que están acá por fuera serían los podocitos. Los podocitos. Ustedes ven acá, fíjense, prácticamente no hay capilares. Todo el glomérulo está afectado, casi todo. Lo que ven ustedes acá es una proliferación de células mesangiales y aumento de la matriz mesangial. Prácticamente han tapado todos los capilares y se observa pues que las células endoteliales están presentes ahí, ¿no? Entonces, esta es la típica glomerulonefritis proliferativas mesangiales. A ver, esta es la última, creo. A ver. Rápidamente progresiva, la rápidamente progresiva, tenemos acá, ¿no? Antes se conocían la rápidamente, o la extracapilar, ¿no? Las extracapilares. El pronóstico, ¿por qué se dice rápidamente progresiva? Porque rápidamente esta enfermedad puede llevar a la insuficiencia renal. Ustedes ven acá,
El pronóstico a veces puede ser favorable si es que no se trata rápidamente. Acá los bolos de metilprednisolona son los que no van a mejorar. ¿Te ven acá? Este es el capilar glomerular con el dibujito. ¿Te ven acá? El endotelio, este es el endotelio, esto que está por fuera aquí, todo este es el glomérulo, el endotelio, esta sería la célula endotelial, la que está rojita, la que está por fuera, las células epiteliales, están los podocitos, ¿no? Los podocitos. Y estas son las células mesangiales, las células mesangiales. Entonces, la lesión generalmente puede afectar a cualquier edad, ¿no? Afecta tanto a varones como a mujeres. La lesión está producida pues, por un mecanismo inmunitario, secundario a un proceso infeccioso sistémico o inmunitario inclusive, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Goodpasture, hay problemas respiratorios y problemas renal, y la lesión está a nivel de la membrana basal glomerular. Y si no se cura a tiempo, no se trata a tiempo, en 2 o 3 semanas ese riñón pasa a la cronicidad de por vida. La patogenia se dice que puede ser un ataque inmune de la membrana basal, puede haber presencia de leucocitos mediadores inflamatorios que afectan también al espacio de Bowman, puede haber fuga ya de fibrinógeno al espacio de Bowman, lo que condiciona la presencia de fibrina adentro del espacio de Bowman, semejando a una media luna, ¿no? Y estas semilunas van a obliterar, lógicamente, el espacio de Bowman, comprimen el ovillo y, lógicamente, pues los pacientes van rápidamente a la cronicidad. Aquí ven ustedes esto. En las semilunas, las células epiteliales son que van ahogando. Ustedes ven este glomérulo acá, por ejemplo. Aquí este es un inicio. Todo este es el glomérulo que se va cerrando, se va cerrando, se va deformando, a tal punto que ya no hay espacio de Bowman. Ustedes ven que todo este espacio de fibrosis de estas células epiteliales, están ahogando a este ovillo glomerular. Este es el glomérulo, prácticamente ese es el glomérulo. Y aquí adentro deberían estar aquí los capilares glomerulares, pero todo esto que está por fuera, ¿no? Es lo que comprime al glomérulo. Y todo esto parece, como dicen, semiluna. No es una luna, es una semiluna. Por eso la lesión es en semilunas, ¿no? El cuadro clínico, los riñones supuestamente están pálidos, cuando le han hecho ya la autopsia, algunos pacientes fallecen, la hematuria, los cilindros hemáticos, la proteinuria moderada y la oliguria. La clasificación está rápidamente progresiva, puede ser tipo 1, 2 y 3. La tipo 1, que está mediada por inmunocomplejo, la más característica es el síntoma de Goodpasture, ¿no? Por anticuerpos antimembrana basal. La tipo 2, mediada por inmunocomplejos, ¿no? Y la tipo 3, no mediada por inmunocomplejo, acá tenemos a las famosas vasculitis, ¿no? Son las pausinmunes, la glomerulopatía pausi, ¿no? La de tipo 1, la de en adultos jóvenes, va precedida por un cuadro infeccioso, ¿no? De la vía respiratoria alta, y de ahí puede haber un compromiso pulmonar y puede haber un edema agudo de pulmón. La hematuria puede ser macro o micro, la proteinuria también está presente, y la biopsia muestra pues la famosa semiluna que hemos visto, ¿no? Diagnóstico serológico, uno pide los anticuerpos antimembrana basal glomerular y los va a encontrar, ¿no? Y el pronóstico es favorable si es que no se trata rápidamente. Cuando es por inmunocomplejo, tenemos la púrpura de Scholley-Henoch, la nefropatía por IgA, la glomerulonefritis postinfecciosa, la nefropatía lúpica. El 20% de los casos pueden hacer una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? El cuadro clínico no difiere de lo observado en otras, igualito casi es, ¿no? Son las semilunas también hasta presentes. La de tipo 3, de causa desconocida, ¿no? Generalmente estas están relacionadas a las vasculitis, ¿no? Es una forma de vasculitis necrotizante de vaso pequeño, es más frecuente en varones de 50 años, mayores de 50. La serología, vamos a encontrar los ANCA positivos, ANCA P y C positivos en el 75 y 90% de los casos.
el complemento C3 es normal, los anticuerpos antimembrana basal también son negativos. Entonces lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico son los marcadores ANCA-P y ANCA-C, ¿no? El tratamiento, fundamentalmente, acá tiene que tratamiento ser precoz. Los pulsos de corticoides con la metilprednisolona, ¿no? Se da por 3 días, 1 gramo de metilprednisolona por día, por 3 días, para tratar de disminuir la fase aguda y recuperar el riñón. Podemos utilizar también la ciclofosfamida y la plasmafén. Bien, creo, muchachos, estamos por terminar. Y hay que recordar siempre estos nombres, ¿no? La enfermedad de cambios mínimos, la lesión en podocito. Esclerosis focal y cementaria, lesión podocito. La glomerulonefritis difusa, podocito y membrana basal, porque va a haber proteinuria. Cuando hay proteinuria, lesión en podocito. Cuando hay hematuria, también hay lesión de mesangio, ¿no? La nefropatía IgA, hematuria. Nefropatía mesangial, IgM, hematuria, el mesangio está afectado. La endocapilar, la proliferativa, aquí hay más rápidamente puede haber problemas de insuficiencia renal aguda. La mesangiocapilar, la membrana proliferativa, vamos a encontrar también hematuria y vamos a encontrar también proteinuria, pero no del rango nefrótico. Entonces, esto nos va a ayudar a diferenciar las glomerulopatías. Entonces, ya para ustedes va a ser un poco más fácil cuándo se llama focal y cementaria, cuándo se llama global, cuándo se llama difusa, de acuerdo a las lesiones que toman el riñón, y cuál es más frecuente en el niño, cambios mínimos, y la membranosa es más frecuente en el adulto. En el niño, primero se da tratamiento y después se hace la biopsia si es que no hay buena evolución. En el adulto es a la inversa, primero la biopsia y de acuerdo al resultado se da el tratamiento y se valora pronóstico. Muy bien, jóvenes, yo les agradezco su atención. Yo creo que ya mañana me pongo a hacer las preguntas. Creo que el lunes tienen examen, ¿no? ¿O para cuándo? ¿Es el primer parcial, creo? Es el lunes, doctor. Este lunes, ¿no? Ya. Bueno, para que refresquen. Lo más saltante van a estar relacionadas a las preguntas y yo les deseo suerte. Si hubiera alguna pregunta. No, aparentemente todo está claro. Sí, doctor. Ya, entonces yo les agradezco, y ya el día lunes, bueno, con el grupo que toca, dependiendo. ¿Y el examen a qué hora va a ser? En la tarde, ¿no? Normalmente es a las 2 de la tarde. Ya, bueno, ahí me informará. Bueno, muchachos, buenas noches y que pasen un buen fin de semana. ¿Ya? Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego.